Fernando, gracias por atendernos. Soy Leo Gómez. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Igualmente. Bueno, digo, ¿qué hay de nuevo en este drama, ¿no? Que es para los inquilinos justamente poder en este contexto, ¿no? De tan alta inflación, poder encontrar una vivienda y que esa vivienda pueda ser digna y al mismo tiempo poder pagar algo más o menos acomodado a la situación, teniendo en cuenta que en el mercado hay mucho para ofrecer, pero que los propietarios y muchas veces asesorados por las inmobiliarias justamente prefieren no sacarlas al mercado, generando también el inconveniente para mucha gente que en la Argentina, repito, no tiene la posibilidad por la situación económica de acceder a una vivienda propia, ¿no? Sí, perdón. Sí. Sí, lo que ocurre es que en el caso de la vivienda, a pesar de ser un bien básico y fundamental, digamos, para ejercer los otros derechos, porque en realidad si una persona no consigue vivienda, es muy difícil que pueda conseguir trabajo, Claro. O que sus hijos puedan tener continuidad, digamos, en la escuela en el mismo barrio. Y entonces el retiro de la oferta, que es bastante frecuente en tiempos de crisis y en tiempos donde el Estado legisla. Digo esto porque el retiro de propiedades del mercado ocurrió en el 81-82, cuando ya la dictadura se empezó a debilitar y había una perspectiva de salida electoral, claro, por temor a que ganara el peronismo. Ahí hubo una fuertísima retracción de oferta. De hecho, en el 84 se votó la ley de alquileres, y también, digamos, lo que fue la respuesta del mercado fue la retracción. Y nosotros, bueno, vemos también lo que viene ocurriendo ya desde antes, en realidad, del 2020, que fue cuando se votó la última ley de alquileres, ya del 2018, porque hay un problema paralelo en la vivienda. Primero, que la vivienda en la Argentina, sobre todo, digamos, en los grandes centros urbanos, se comercializa en dólares. Por lo tanto, la manera de calcular la renta de lo que consideran muchos que es una mercadería que la tienen en dólares, claro, la renta obviamente que calculan es altísima en relación a las posibilidades de acceso que tiene cualquier argentino que trabaja. Entonces ahí se produce ese choque entre la realidad de los ingresos que tienen, los ingresos medios que tiene cualquier trabajador argentino, y la pretensión rentista que tiene una persona que considera que en realidad las viviendas son una mercadería y se comercializan en dólares. Esa terrible desproporción, sí, hace que haya muchas viviendas vacías en un país donde inclusive el lenguaje del mercado dice que el que tiene vivienda para alquilar en general es una persona viejita que ahorró toda su vida y que ese es su recurso para poder llegar a fin de mes. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si ya en el censo del 91 había 1 millón de viviendas vacías y actualmente hay cerca de 3 millones de viviendas vacías en Argentina. 3 millones. 3 millones a nivel nacional. Sí. 2 millones y medio dio en el 2010, que fue un momento de mucho auge de la construcción pública por los planes de vivienda que había, claro, durante los gobiernos kirchneristas, pero también había un boom inmobiliario muy fuerte, claro, que había comenzado cuando la desconfianza con el sistema bancario, obviamente, se había ido por las nubes cuando fue la crisis del 2001, la claro, retención de los depósitos. Sí. Entonces ahí hubo un fenómeno que Clarín describía en el medio de la crisis anterior a la asunción de Néstor Kirchner, 2003, sí, que había casi 24% de desempleo, y Clarín describía que había un boom inmobiliario. Decía, cito Clarín por la frase textual que decían ellos, por el dólar de los cereales, ya decían en 2003. Mirá. O sea que ya hablaba del excedente sojero. Claro.
y el dólar del colchón, decía, por aquellos que habían podido recuperar o retener o retirar de los bancos. Entonces, en ese fenómeno, ya en el 2010 daba 2,5 millones de viviendas vacías. Ahora, la Argentina tiene también una particularidad respecto a la legislación, porque nosotros hemos visto transcurrir en estos años presentaciones de proyectos vinculados a gravar o ponerle algún gravamen especial, un impuesto especial a la vivienda vacía. Han pasado mucho, sobre todo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Son proyectos que en general, con todo cariño y respeto, tienen volumen comunicacional por 24 horas. Entonces se anuncia y después queda ahí archivado, no pasa nada. Claro. Ahora bien, lo que en realidad, digo, más allá de la pretensión que pueda tener alguno, de inclusive de llevarlo adelante, la realidad es que en 1984, justamente por el retiro fuerte que hubo de viviendas cuando asume Alfonsín, porque anuncia de que va a mandar un proyecto de ley de alquileres al Congreso, entonces ahí se congela absolutamente la oferta de vivienda. Una de las cuestiones que se incluye en la ley de alquileres, que es la ley 23.091 de octubre del 84, y que duró hasta que se reformó el Código Civil, que fue en el 2015, o sea, duró 30 años, esa ley estuvo vigente. Uno de los artículos decía que autorizaba a todas las provincias, a la capital federal en ese momento, y al territorio nacional de Tierra del Fuego, todavía no era provincia, a imponer un gravamen a las viviendas deshabitadas. Y nunca, en 30 años, nadie se atrevió a gravar la vivienda deshabitada. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger un proyecto de ley, que fue ley del 49, fue paralelo a la reforma de la Constitución Nacional de ese gobierno peronista, que planteaban 30 días que tenían las viviendas deshabitadas para ocuparse, digamos, alquilándolas. Esto es para que no hubiera especulación. El desabastecimiento fue muy combatido. No, y algo que hoy en el mundo, digo, es moda, ¿no? Lo han implementado en Alemania, también en Inglaterra, muchas viviendas vacías para la necesidad, digo, y el Estado ha tomado, digo, incluso parte en esta cuestión, ¿no? A favor de los más débiles. Bueno, absolutamente. Y acá tenemos en cuenta algo que vos lo decías, ¿no? En el 2001 acá, los bancos se quedaron con los ahorros y después, digo, no volvieron. Se recompuso, digo, la relación a partir de una cuestión, digo, comunicacional. Pero la verdad es que no hemos vuelto en la Argentina, como tantas otras cosas, ¿no?, a tener un crédito hipotecario, digo, bueno, ya no se puede comprar ni un auto, ¿no?, en cuota, y menos una casa, un departamento accesible. Algo que sea accesible. Exacto, es una cosa insólita, ¿no? Y la verdad que no sabemos bien, yo no sé bien para cuál es la cuestión final. Bueno, bancarizada está todo bien, ¿no?, cómo funciona, pero digo, ¿quién le presta la plata a los bancos? Porque porque es una de las funciones, ¿no?, recibir los ahorros y hay una tarea pendiente. Sí, es cierto, hay una tarea pendiente, porque en realidad el crédito hipotecario funcionó bien, y me parece a mí, en dos etapas. Una, hace muchas décadas, cuando el banco hipotecario era estatal y la normativa del banco hipotecario decía que el 80% de su capital tenía que ser para préstamo hipotecario de vivienda, porque fue hace mucho tiempo. Y la otra etapa fue en la convertibilidad, que el crédito, que cuando se mantuvo el dólar a $1, pero claro, después lo pagamos con el 2001, porque en realidad ahí se tomó mucho crédito. Yo creo que se habrá llegado a 400.000 viviendas que se compraron con créditos, 500.000 se habrá comprado fácil. Pero ¿qué ocurrió? En el 2001, cuando se tuvo que sincerar el precio del dólar, el Congreso tuvo que votar una ley especial diciendo que aquellos que habían tomado crédito para vivienda única familiar, no para una sola vivienda, no para vivienda especulativa, hasta $100.000 se especificaba, y le aplicaron el SER, que en ese momento era un porcentaje
que era menor a la inflación, pero digo, se tuvo que hacer cargo de una parte de esa deuda el Estado, porque me parece que uno de los problemas grandes que... hay dos cuestiones pendientes. Una, la del banco hipotecario, de hacerlo definitivamente estatal. Claro. Me parece, y poder desde ahí fijar normas al resto del mercado, digamos, de las finanzas en relación a lo que es los préstamos bancarios para vivienda. O sea, debería ser la nave principal, debería ser el banco hipotecario. Sí. Pero después hay un problema que es el valor dólar que tiene la vivienda. O sea, el préstamo bancario en un país que produce vivienda especificada, porque en realidad prácticamente todos los elementos, digamos, que componen una vivienda son nacionales, salvo aquellas que son muy sofisticadas, pero digo, en general acá todos los materiales se hacen en Argentina. Sí. Al dolarizarse la comercialización también significa una circulación de dólares que en una época crítica como tiene la Argentina, donde inclusive la reserva en dólares es muy baja, también entra en la discusión con el Fondo Monetario, porque de hecho el Fondo Monetario inclusive está planteando que se sincere el valor fiscal de las propiedades en Argentina. El valor fiscal lo fija la legislatura, ¿no? Aparece en el impuesto inmobiliario, uno ve, parece que la vivienda dice, no, vale 2 millones de pesos, y uno sabe que ahí donde está viviendo es una vivienda que de repente, digamos, pasada a pesos, vale 3 veces más. Entonces ahí hay un desfasaje entre el problema del dólar y el problema del peso. Y por otro lado, respecto a la vivienda vacía, y con esto termino, es vivienda especulativa, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires, digo, ¿no? Porque, ¿por qué es vivienda especulativa? Porque en realidad en Belgrano, cuanto más se construye, más se valoriza el metro cuadrado, porque ya prácticamente no quedan terrenos para construir. Entonces, vale la pena esperar con la vivienda vacía, porque si uno se pregunta, pero tienen que pagar expensa, no le ingresa alquiler todos los meses, ¿para qué la tiene vacía? Bueno, igual aumenta el valor de la vivienda, aumenta por falta de terreno, porque llega un momento que, como está ocurriendo ahora, ya en Belgrano no hay lugar para construir, es carísimo, digamos, el metro cuadrado. Entonces también eso hace, digamos, de presión para que muchos retiren y esperen. Seguro. Fernando, gracias por la comunicación, te mando un abrazo. No, al contrario, un abrazo. Muchas gracias. Fernando Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados.